Cuéntanos, ¿qué misterios de Internet aún no han sido resueltos? Todo comenzó en 2014, cuando estaba en mi segundo año de universidad. Solía pasar mucho tiempo en subreddits como r, Deep Web y r, Unresolved Mysteries, porque siempre me atrajeron los temas extraños y sin explicación que se esconden en Internet. Una noche, mientras leía comentarios en un hilo antiguo sobre páginas web olvidadas, encontré una publicación corta. ¿Alguien recuerda Lake City Quiet Page.com? Entren a las 3:33 de la mañana y escuchen. Me llamó la atención de inmediato. El nombre del sitio sonaba inquietante, y el comentario tenía votos negativos, como si quisieran ocultarlo. Aún más curioso, casi no había información sobre el sitio en Google ni en foros archivados. Casi. Cuando entré por primera vez, solo vi una pantalla blanca con una frase en la esquina. The silence is a language. El silencio es un lenguaje, nada más. Sin enlaces, sin imágenes, sin botones. Pero había algo en esa simpleza que daba más escalofríos que 1000 páginas de contenido misterioso. Puse una alarma para las 3:33 a.m. y volví a entrar. La página parpadeó. No fue la pantalla entera, sino como si algo se hubiera superpuesto durante una fracción de segundo. Casi no pude verlo, pero alcancé a distinguir un patrón que parecía un código QR. Tomé una captura de pantalla por si acaso. Y sí, ahí estaba. Intenté escanear el código, pero ninguna aplicación lo reconocía. Estaba dañado, como si alguien lo hubiera modificado a propósito. Entonces empecé a compartirlo en foros. 4chan, Reddit, NeoGAF. Fue ahí donde apareció Lake Watcher 2 1099. Era como si estuviera esperando que alguien comenzara a investigar. Me envió por mensaje privado un archivo zip con un documento titulado Listening Windows, ventanas de escucha. Dentro había fechas, horas exactas y algunas coordenadas GPS. Eran muy raras, una en Mongolia, otra en California y una más en medio del Atlántico. Probé la primera fecha 17 de mayo, 3:3. Entré al sitio. Esta vez el fondo era negro y en el centro aparecía un texto en blanco brillante. Eres uno de nosotros. Sigue el ruido. El texto desapareció después de 10 segundos. Al actualizar la página, volvió a ser solo una pantalla blanca con la frase de siempre. Al día siguiente, el sitio dejó de estar disponible. El servidor mostraba un mensaje de error. Y poco después, el usuario Lake Watcher 2099 desapareció. Todos sus mensajes y publicaciones fueron eliminados. Era como si nunca hubiera existido. Y aquí viene lo más extraño. Un par de meses después, busqué el sitio en Wayback Machine. ¿Y qué encontré? En diferentes capturas, el mismo enlace mostraba cosas distintas. A veces pantalla blanca, a veces fondo negro con el texto. Incluso una vez apareció un fondo rojo con una imagen pixelada de una oreja. Ninguna de esas versiones las vi personalmente, parecía que aparecían por sí solas en el archivo. Se lo conté a un amigo que es programador. Me dijo algo que nunca olvidé. Algunos sitios no están hechos solo de código. Tienen su propio ritmo. Solo esperan a que alguien hable su idioma. A veces, en noches tranquilas, vuelvo a escribir la dirección. El sitio no carga, pero tengo la sensación de que no está desaparecido. Solo está esperando a que alguien vuelva a romper el silencio. Esto ocurrió en 2019, cuando trabajaba como administrador nocturno de sistemas en una pequeña empresa de tecnología. Tenía mucho tiempo libre, así que lo pasaba navegando por foros y revisando archivos antiguos de Internet. Siempre me gustaron los sitios web raros, esos de los que casi nadie habla. Y fue así como encontré un archivo llamado Room 256 Archive tar GZ. El archivo estaba en un servidor FTP de una universidad antigua en Canadá. No tenía contraseña ni protección. Simplemente estaba ahí, sin ser detectado por los buscadores. Lo descargué, lo abrí
y dentro había una copia archivada de un foro llamado Room 256, Net. Desde el principio, noté que no era un foro común. Visualmente parecía un tablón de discusión de los años 2000, pero su estructura era distinta. No había temas tradicionales, sino algo llamado registros de sesión. Los títulos eran como Session 428B, tiempo detenido. Session 7F6, reacciones al sonido 45. 11. Session 119. No mirar el espejo. Cada tema contenía publicaciones de los mismos usuarios, todos con nombres extraños. Chalkdoor, E8, Submerge, Yes Father Yes, Guest 256. Parecía que escribían informes, no conversaciones normales, sino descripciones de cosas que veían o sentían. Algunos hablaban de cómo la ventana en su habitación era más ancha de lo normal, otros mencionaban que las sombras parecían moverse solas, o que los sonidos de las lámparas tenían ritmo propio. Todo escrito con un tono serio, casi técnico. Me atrapó por completo. Seguí leyendo hasta encontrar un hilo reciente, creado apenas unos días antes de que el foro desapareciera del servidor. Session Xerox. Un visitante externo ha comenzado la observación. Los usuarios comentaban que alguien ajeno al grupo había accedido al archivo. Uno de ellos, Chalkdoor, escribió: él encontró el archivo. El tiempo de las sesiones ha cambiado. Si estás leyendo esto, deberías alejarte. Pensé que era solo un proyecto narrativo o un juego de realidad alternativa. Pero entonces comenzaron las cosas raras. Primero, el archivo fue eliminado del servidor, unos 20 minutos después de que lo descargué. Luego, mi antivirus empezó a marcar algunos archivos de texto como potencialmente sospechosos, lo cual nunca había ocurrido antes. Y al día siguiente, mi teléfono se encendió solo. No lo había tocado. No estaba cargando. Solo se encendió. Y en la pantalla apareció un mensaje breve. 250 y 6 continúa. Nada más. Solo eso. Desapareció en segundos. Decidí borrar todo. El archivo, los registros, cambié correos, contraseñas, VPN. Incluso me quedé unos días con mi hermano en otra ciudad. Desde entonces, no ha pasado nada extraño. Pero, de vez en cuando escribo Room 256 Net en el navegador, algo carga por un segundo. Una sola frase aparece: Session pending, sesión en espera. Hace unos meses, trabajaba como freelancer, revisando la seguridad de servicios de almacenamiento en la nube para pequeñas empresas. Lo típico: buscar fallos, hacer un informe y recibir el pago. Un día, mientras analizaba los directorios públicos de una firma jurídica bastante grande, encontré una carpeta con un nombre raro. No context. Parecía una carpeta oculta, y por su estructura, no debería ser accesible. Pero lo era. Al entrar, vi muchos archivos .mp4, .wav y .txt. Todos eran pequeños, menos de 5 MB. Pero lo más curioso era que tenían fechas de creación futuras. Por ejemplo, Record 29/11/2025, WAV. Y aún estábamos en abril de 2025. Mi curiosidad ganó. Abrí un archivo de texto. You were not invited, TXT. Solo decía una frase: aún sigues mirando la pantalla, aunque sabes que no deberías. Un poco inquietante, sí, pero seguí explorando. Abrí el video window log, MP4. Era una grabación de lo que parecía una habitación común, con una lámpara de escritorio y una pantalla apagada. En un momento, el reflejo en la pantalla mostraba una figura humana de pie detrás de la cámara. Pero en la habitación no había nadie. Lo reproduje varias veces y siempre aparecía lo mismo, como si alguien estuviera observando. Otro archivo,
Sequence, 14, Await, MP4. Era más extraño aún. Solo mostraba una pantalla blanca durante minuto y medio, con un ruido de fondo. Pero cuando analicé el audio, encontré una imagen oculta en el espectrograma. Era parecida a un código QR, pero distorsionado, casi derretido. Abajo había unas coordenadas. Las ingresé en el mapa. Marcaban un antiguo almacén industrial en Islandia. Nada alrededor, ni carreteras. Pero lo que más me sorprendió fue un archivo llamado Visit Log, TXT, que contenía direcciones IP, incluida la mía, con la hora exacta en la que abrí la carpeta. Todo se volvió más inquietante cuando intenté regresar unos días después. La carpeta ya no existía. Ni rastro en el historial ni en los registros. Lo comprobé desde otro equipo. Vacié, caché, todo, como si nunca hubiese estado allí. Decidí comentarlo en un foro para especialistas en ciberseguridad, sin mencionar la empresa. A los 3 minutos, recibí un mensaje privado de un usuario llamado No Invitation. Si encontraste la carpeta, puede que alguien pronto te encuentre a ti. El perfil desapareció después de enviar el mensaje, y mi publicación fue eliminada por los moderadores, alegando actividad externa no autorizada. Desde entonces dejé de trabajar con servidores en la nube, pero de vez en cuando, en el escritorio de mi computadora, aparece un archivo llamado NoContext, TXT, incluso después de haber formateado el sistema. Cada vez dice algo diferente. El último mensaje fue: recordaste más de lo que debías. En 2022, estaba pasando el tiempo navegando por Wayback Machine. A veces es interesante ver cómo era Internet hace 15 o 20 años. Ese día, decidí escribir una combinación aleatoria de letras en la barra de direcciones, solo por probar. Así encontré una única copia archivada de un sitio con el dominio www.thoughtmirror.net. La fecha del archivo era el 17 de octubre de 2004. No había ninguna otra copia, ni antes ni después. El sitio era muy sencillo y oscuro. Fondo negro con texto blanco en el centro. ¿Sabes quién eres realmente? Debajo, un campo para escribir y un botón que decía mostrar. Pensé que podría ser un proyecto artístico o una broma filosófica. Escribí mi nombre. En segundos apareció un mensaje: no eres tú. Sigue buscando. Probé con varios nombres: mi antiguo apodo, mi correo electrónico, mi apellido. La respuesta siempre era la misma, pero las frases se volvían más insistentes. No, casi. Estás equivocado. En el intento número 15, la pantalla parpadeó. El fondo se volvió rojo y en una esquina, casi oculto, apareció el texto: no deberías haberte quedado tanto tiempo. Un segundo después, todo desapareció. Wayback Machine mostró un error estándar: página no disponible. Intenté acceder otra vez, pero ni siquiera con el enlace directo el archivo estaba ahí, como si nunca hubiera existido. Escribí al soporte de Internet Archive. Su respuesta fue corta: esa página no está en nuestra base. Adjunté una captura de pantalla. Al día siguiente, el correo desapareció de mi bandeja de salida. Desde entonces, una vez al mes, en la pantalla de mi portátil aparece una notificación que parece del sistema Busca. No logro encontrar su origen. Ninguna aplicación tiene permiso para mostrar alertas en ese momento. Hace poco tuvimos una videollamada por Zoom. Grabé la sesión para hacer notas después. En el minuto 32 pausé el video y noté que en el reflejo de las gafas de uno de mis colegas se veía la ventana del navegador. Estaba mostrando una pantalla negra con texto blanco que decía: ¿sabes quién eres realmente?